Señores, la República Dominicana hace mucho tiempo que se viene hablando sobre la incapacidad, así hay que decirlo, de muchas situaciones que se pueden producir en el país que en un momento determinado pueden ser los elementos, las formas, las vías en que la población podría entender que no está preparada para la ocurrencia de fenómenos y de situaciones. Ustedes recuerdan que se habló mucho a raíz de lo de Poliplaza en Villa Juana, la explosión que allí sucedió en esa empresa, de que aquí suceden cosas y no se tiene la preparación ni el adiestramiento necesario para enfrentarla, ni mucho menos autoridades, cuerpos y organismos capaces de actuar correcta y procedentemente cuando se dan determinadas situaciones. Porque no hay una política en el país de la realización de simulacros. ¿Cómo, por dónde se conducirían la gente de una empresa en los sitios de evacuación? ¿Cómo salir? ¿Cómo moverse? ¿Cómo protegerse? Y pone al desnudo, cuando ocurren situaciones, la incapacidad, no solamente de las autoridades, sino también de la acción de los ciudadanos. Bueno, pues muy bien, miren, a las 10 de la mañana de hoy aquí en el país, aquí en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional, se hará un simulacro sobre diversas situaciones que se pueden dar en un sismo, en un temblor. Y dentro del simulacro se estipula que se demostrará cómo las autoridades ante un sismo de 7,4 grados, cómo podrían accionar, cómo accionarán los ciudadanos y las autoridades envueltas en el simulacro ante la posible ocurrencia de un sismo de esta magnitud. En ese sentido, hay que informarle a la población permanentemente de que debe estar alerta. En el Gran Santo Domingo se verá muchos movimientos, helicópteros, acciones, ambulancias. Y todo eso con el objetivo de ver cómo reacciona la población y cómo actúan las autoridades envueltas en el mismo. Ojalá que esto se convierta en una práctica aquí en el país, no solamente en lo que tiene que ver con el territorio, sino en pequeñas unidades, aeropuertos, empresas, escuelas, universidades, para ver cómo reacciona la gente. Y más en un país que está territorialmente con una falla tectónica que puede afectarla en un momento determinado. Ustedes se dieron cuenta de lo que pasó en Haití, ¿verdad? En el 2010, con ese temblor que afectó la capital de ese país, prácticamente la destruyó. Y por la proximidad de nosotros con ese territorio, es una isla, una sola isla. Pero están diferentes fallas tectónicas que pueden en un momento determinado afectarnos. Y es bueno que en este tiempo de la comunicación, de la tecnología, de la información, la población pueda comenzar, que se comience con la población a orientarla y adiestrarla ante la posible ocurrencia de un temblor, ante la posible ocurrencia de un sismo de gran magnitud, como este que se pretende hacer en el día de hoy en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Ojalá que eso se convierta en una práctica aquí en el país, porque eso al fin y al cabo, ante esta amenaza, contribuiría enormemente a que los posibles daños que pudieran ocurrir no afecte lo menos posible la vida de los que estamos en esta parte de la isla de Santo Domingo. Ojalá que eso pueda ser
que se convierte en una práctica y lo veo muy bien. Antes se acostumbraba a hacer solamente en aeropuertos. Bueno, pero sucede que allí no está la gran cantidad del grueso de la población en los aeropuertos. El aeropuerto es una parte de un territorio que se destina para el tráfico aéreo. Pero, ¿y los demás? La gente que está en los edificios altos, en las escuelas, en las universidades, ¿cómo reaccionarían los niños? ¿Cómo las autoridades del centro educativo reaccionarían ante un sismo que sabe que ocurre fundamentalmente el gran movimiento y luego hay una secuela? Hay réplicas. Ojalá que eso sirva como iniciativa para que permanentemente esto se haga en toda la República. Miren, ustedes saben que la empresa Tecnimont Odebrecht, que sigue construyendo las Punta Catalinas 1 y 2, hace ya varias semanas los trabajadores están envueltos en una lucha para que le paguen a quienes han cancelado, a que le paguen sus prestaciones, para que le paguen la bonificación, entre otras razones que los lleva a ellos a estar en lucha. Consciente de que Odebrecht, uno de los pocos países en donde está en funcionamiento, porque recientemente fue suspendida en México, que estaba haciendo unos trabajos allá, unas obras. Consciente de que nuestro país, con Odebrecht, no ha pasado nada, ni creo que pase tampoco, porque lo poco que pueda pasar no tiene que ver nada con el grueso de todas las personas envueltas en ese escándalo. Yo creo que lo menos que puede auspiciar Odebrecht es entrar en conflicto con los trabajadores. Porque si ya ciertamente es inevitable de que Punta Catalina pueda ser concluida, aún con los miles de millones de dólares que ha resultado para su construcción, yo creo que deben hacer lo posible de poner la atención a estos reclamos de los trabajadores de Punta Catalina, porque ya con esta imagen tan resquebrajada, los dominicanos consideramos a esa empresa una empresa estafadora con la que el Estado dominicano pactó en nombre de cada uno de los ciudadanos de este territorio y ha seguido sin ningún tipo de penalización, solamente supuestamente lo del duplo, como estipula la ley del monto que se ha declarado de soborno que hubo. Si ya siguen, entonces no laceren entonces ya a los trabajadores, porque no solamente es a ellos, sino a toda su familia, y ya eso no solamente se convierte en víctimas de manera directa a los trabajadores, sino de quienes ellos dependen. Y eso hace que uno mantenga en el rostro y en la mente lo que ha sido la empresa Odebrecht en todo el mundo. Y hay que decir en todo el mundo porque aquí no ha pasado nada. Ellos incluso en el arbitraje internacional están sometiendo al Estado para que le paguen 700 y pico de millones de dólares que necesitan. Se dice que Punta Catalina, pues que Odebrecht, Tecnimont está quebrada. Que todo eso que se está produciendo es precisamente por la incapacidad que tienen de poder resolver esa situación con los trabajadores. Pero yo creo que es de muy mal gusto también ver que los trabajadores se mantienen peleando porque le paguen su bonificación, que le paguen eso, que eso es un contrato, ahí no se está vendiendo nada. Las ganancias que genera ese contrato de construcción de esas plantas ha sido cumplido al pie de la letra según las autoridades de la República Dominicana con relación a todo eso que tiene que ver con Punta Catalina. Y al mismo tiempo hay que entender que si el Estado dominicano ha tenido que pagar tanto dinero, los dominicanos hemos tenido que pagar tanto dinero de manera directa e indirecta, porque así se ha rumorado,
Ojalá que le puedan pagar a esos trabajadores. Ojalá que le puedan pagar a esos trabajadores. Que se quiten de ese ruido y que le paguen eso a esa gente para que a uno no le siga dando tanta vergüenza este estado de cosas que se está produciendo en la República Dominicana. Y más aún con la gente que sabe que a uno lo ha estafado y uno ha tenido como ciudadano que quedarse tranquilo porque cuentan con el apoyo y la anuencia de los que dirigen. Algo muy lamentable. Algo muy lamentable. Son de las cosas que pasan en la República Dominicana que en otros países, países de verdad, no ocurren. Y digo de verdad porque ustedes saben que aquí la ley se aplica parcialmente, rompiendo todos los principios de las leyes y de la constitución de los estados. Se aplican parcialmente. Miren, quiero especificar, en días pasados estuve hablando con relación al caso del voto de arrastre en la Junta Central. Y he visto con muy buenos ojos el hecho al saber, y que yo mismo estuve diciendo aquí, de que fue a unanimidad que se votó para el voto de arrastre en la Junta Central. Y yo quiero rectificar, porque al fin y al cabo el doctor Roberto Saladín no votó en la dirección que los demás miembros del Pleno de la Junta sí lo hicieron. Y ahí se ha difundido un documento muy importante, toda una cátedra jurídica por parte del doctor Roberto Saladín, justificando el por qué votó de manera diferente a los demás miembros del Pleno de la Junta Central en lo relativo al voto de arrastre. Algo que yo entiendo que una de las personas más versadas de la Junta Central Electoral es el doctor Roberto Saladín. Es una de las personas que su elección ha sido de las más certeras que ha habido en la elección de los miembros del Pleno de la Junta Central desde hace muchos años. Y precisamente todas estas manifestaciones y expresiones de organismos, instituciones, profesionales, especialistas del derecho, se han expresado en torno al voto de arrastre, como también muchos representantes del Congreso de la República le dicen al doctor Castaños Guzmán de que no se pueden realizar unas elecciones sobre la base de tanta crítica y de tanto rechazo. Pero también se lo digo a los políticos de la República, se lo digo a la sociedad. Un árbitro inmediatamente tiene visos de parcialidad, ya sea voluntaria o involuntariamente, quienes participan en él. Quienes participan en el proceso organizado por ese árbitro, si lo hacen so pena de un resultado. Ese resultado que favorecerá a aquellos que realmente se demuestra que tienen incidencias en ellos, desde el punto de vista que fueron ellos quienes los llevaron al cargo, utilizando su mayoría que le da la atribución constitucional del país. Porque nuestro país institucionalmente es débil, porque hasta quienes ponen en los diferentes estamentos de la sociedad para que cumpliendo la ley accionen la regulación de los diferentes episodios de la sociedad, ellos entienden que debo servirle y ser complaciente con el que me puso. Esa es una parte de la debilidad institucional, lo que cree incluso el propio ciudadano al momento de ejercer una función dentro de la misma sociedad. ¿Es eso lo que cree? Y mucha gente también entiende que es por eso, que tienen que actuar en consecuencia de quien les dio el cargo. Y esto del voto de arrastre y este envalentonamiento del presidente del Pleno de la Junta Central Electoral ha sido una cosa de muy mal gusto.
acción y temperamento que uno no sabía que ese señor tenía. Sin embargo, fíjense, dentro del Pleno de la Junta, ¿quién hace una exposición magistral de justificación por qué su voto disidente? El doctor Roberto Saladín. De tal manera que ojalá que se pueda rectificar en esto y se apliquen los principios de generalidad, de irretroactividad de la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Ojalá que esto sea. Finalmente, quiero comentar en torno a algo que me ha afectado mucho porque conozco a la persona, había tenido oportunidad de conocer a una persona que lamentablemente murió. Lamentablemente murió. Algo que yo entendía que no había necesidad de que eso ocurriera. De la forma en que esa persona terminó su vida. Y es esta mujer que murió producto de su inserción en una clínica para hacerse trabajos estéticos en el busto, en los senos. Y no solamente porque tuviera oportunidad de haberla visto en algunas ocasiones, tanto a ella como a su hija, principalmente a través de su hija, sino porque me he mantenido siempre opuesto a que la gente trabaje contrario a la naturaleza de su cuerpo. Me hace eso sentir muy mal por las insatisfacciones del individuo, por las insatisfacciones del ser. Y digo que no tenía necesidad porque la había visto en algunas ocasiones en 2 lugares y no consideraba necesariamente que tuviera que hacerse más cosas para que su cuerpo pueda ella sentirse mejor, que su cuerpo pueda verse más lindo, porque ella era una mujer muy elegante, muy bonita. Y sin embargo, con una forma de seguir haciéndose más cosas, fue al quirófano y de una manera irresponsable se ha manejado su caso en esa clínica que había sido cerrada en 2 ocasiones anteriores y en donde los últimos 4 años han muerto personas por prácticas hasta donde se cree irregulares, según los afectados, que tiene que decir que es irregular. El afectado tiene que decir que es una práctica irregular porque no podía pensar bajo ninguna circunstancia que una persona que llegue a un centro a las 9 de la mañana, ya a la 1 de la tarde, le hayan dicho que sufrió un infarto y que está en condiciones estables y que después resulta que la persona está muerta. Nadie cree que llegar por los pies a un centro de salud, en este caso, en un centro de salud, en un centro estético, que llegue caminando bien y sin embargo que 4 horas después ya se le diga a los familiares que esa persona murió. E incluso gente ahí fuera esperándola para darle seguimiento y después resulta que la persona murió. En un centro donde no aparece nadie, ni siquiera el médico que practicó o que tenía que practicar lo que esa persona fue a hacerse. Siempre he dicho de que las cirugías y todo lo que tiene que ver con lo estético que violente la naturaleza del cuerpo del ser humano, eso se paga. Y no lo digo yo, lo dicen incluso hasta los especialistas de eso. Yo me puse a estudiar, me puse a leer con relación a eso, que hay mucho en la internet, y tuve oportunidad en un momento determinado de leer toda la documentación que hay que firmar al momento de un paciente someterse a una operación de esta naturaleza. Por eso ustedes ven que las clínicas hay que abrirlas. Los médicos
no son sancionados ejemplarmente y siguen ejerciendo. No se les suspende su exequatur. Hay muchos que están en eso y ni siquiera licencia tienen. ¿Por qué? Porque hay un consentimiento de estampar su firma en todos esos papeles que tienen unas letritas chiquititas que nadie lee, pero que yo sí la leí con una lupa. Ahí se libra de culpa por generaciones a todo el que tenga que ver con un especialista que haga ese tipo de cirugías. Por eso ustedes ven que al momento de llevarlo a la justicia, cuando chequean el contrato, dicen, no, porque usted firmó. Usted firmó y llevó un testigo incluso. Hay algunas que hasta lo notarizan, en donde ellos son responsables de una situación presente ni futura de las personas a las cuales ellos intervienen. Y la gente no entiende eso. La gente no entiende eso. Esa misma clínica donde han muerto varias personas sigue funcionando y la cierran momentáneamente y cuando ya se analiza la situación no hubo consentimiento. Usted firmó. Usted firmó un paquete de cosas que usted no leyó y que después los familiares de los afectados quieren que se les aplique la ley. Que lo metan preso 30 años, que cierren la clínica. No. Hay una serie de documentos que los que se han hecho lo saben. En donde tienen que llevar incluso un testigo de que esa persona firmó. Y firma el testigo. Y los que notarizan eso, el notario tiene que buscar 2 testigos para librar de cualquier tipo de acción y de culpa cualquier cosa que haya podido presentarse. En ese sentido, señores, lamento mucho esa muerte de otra víctima más de la baja autoestima que muchas personas están afectadas. Muy lamentable también ver la desesperación de esa niña a través de las redes, de cuál era su situación de desesperación en ese momento, de perder su madre. Nada. Eso es el ser es insatisfecho. El ser humano es lo que más se molesta a sí mismo, el ser humano. El animal racional que habita la faz de la tierra. Todo el tiempo luchando para conseguir una cosa, y de todo. Y cuando consiguió la cosa, ya, a la semana, ya no quiere eso. Ahí vuelve de nuevo. Otro desasosiego, otra cosa, un lío. Se vuelven locos con la gente de su entorno, le afectan, le molestan, le irrespetan, le desconsideran. Ay, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Una cosa está bien, al momento de comprar una cosa, sí está bien, así. Ya cuando la tienen, no es ahí. Ya es en otro sitio. Hay que ponerla así, hay que... Oh, pero, ¿y qué es esto, Dios? Gente que no aprende de lo que es la vida. No han tenido esa experiencia, como siempre digo. Lamentablemente he tenido que vivir la experiencia de ver desaparecer a muchos seres queridos que me atañen, que me duelen aún con el paso del tiempo, que no puedo soportar aún con el paso del tiempo cuando ellos llegan a mi memoria. Y sin embargo la vida, el mundo. Siempre digo que yo creí que cuando mi mamá muriera físicamente, creí que el mundo como que se iba a acabar, como que se iba a transformar, como que aquí iba a pasar una cosa grande. Y hay gente que mirando eso no viven un desasosiego, una cosa, una molestia, que necesitan muchas cosas para vivir. Necesitan demasiado para vivir. Nada los satisface.
Uno cree que en el momento determinado algo como que ya se tranquilizó, ya tiene un buen vehículo, ya tiene una casa, ya tienen los hijos, ya los hijos son profesionales, ya ellos son profesionales, están trabajando bien, se están desarrollando. Entonces, no como quiero, un desasosiego, un lío, una molestia, una cosa, no lo quiero ahí, más los tabúes de la gente. Que me molesta lo que va a decir el otro, lo que el otro cree, lo que el otro va a mirar, si viene a mi casa lo que ve y lo que va a hacer y lo que puede pasar y que yo no quiero. Pero señores, hoy ¿quién ha dicho que la vida se vive así? Y es algo tan natural que lo hacen de una manera consciente así. Y otros de una manera inconsciente así, pero como que el desasosiego habitual que tiene que tener el individuo. Qué pena. Qué pena. Y seguirán muriendo, ¿eh? Seguirán muriendo porque es el ser humano que es insatisfecho. Es el ser humano que su autoestima no le sirve para vivir en paz. No le sirve para vivir tranquilo. Es la autoestima que lo tiene a todos y a todas destruido. Que por más que el mundo, la vida quiera ser placentero con ellos, la vida y el placer, el estado de bienestar y que pues no sirven porque es en un desasosiego. Es en un desasosiego que viven en una intranquilidad. No se sabe qué hacer con el ser. Y entonces tiene uno que lamentar todas estas muertes de estas mujeres fundamentalmente sin necesidad. Una vaina que le cogió y que vio a otra y le quedó bien y que está bonita y que está un lío y una cosa y ya tiene que meterse en eso aún sin necesitarlo, pero tienen que ir al quirófano insatisfechas. Pero el ser humano es así, insatisfecho. ¿En cuánta casa puede usted vivir? En una. Usted no puede ocupar, no puede vivir en 2 casas al mismo tiempo. ¿En cuántos vehículos se va usted a montar? En uno, pero quiere tener 10. Y se mantiene en ese desasosiego para tener 10. Y así la vida. Qué lamentable. Seguimos con Primera Hora.